Ven, por favor, déjame tranquila. Soy la madre de Alejandro. La voz temblorosa de la anciana rompió el silencio de la habitación. Ya basta. Nadie tiene que escucharte más. Jimena avanzaba con una actitud fría, dispuesta a imponer su control. De repente, la puerta se abrió con fuerza. ¡Alto! ¡Apártese de ella ahora mismo!, gritó Diego, el nuevo chofer de la familia, con su teléfono en la mano registrando cada segundo. Ese instante fue el comienzo de una verdad oculta durante meses. La matriarca de la familia Hernández no vivía rodeada de cuidados, como todos creían, sino en secreto y abandono dentro de su propia mansión. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. La lluvia matutina golpeaba suavemente los cristales de la imponente mansión Hernández, ubicada en el corazón exclusivo de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Entre jardines perfectamente cuidados por un equipo de jardineros profesionales y muros de cantera rosa que se alzaban como fortalezas ancestrales, esta residencia de 3 pisos y arquitectura neoclásica francesa era el hogar de Alejandro Hernández, uno de los empresarios más prósperos y respetados del país en el sector inmobiliario y de la construcción de desarrollos habitacionales de lujo. Diego Silva, de 32 años, descendió del taxi amarillo que lo había llevado hasta las imponentes puertas de hierro forjado. Con su traje oscuro impecablemente planchado la noche anterior en su modesta habitación de hotel, corbata de seda azul marino que había pertenecido a su difunto padre y zapatos lustrados hasta brillar como espejos, portaba en su mano derecha una pequeña maleta de cuero gastado que contenía todas sus escasas pero cuidadosamente seleccionadas pertenencias. Sus ojos castaños, heredados de su madre campesina, reflejaban una mezcla compleja de nerviosismo justificado y determinación férrea, mientras observaba la majestuosidad casi intimidante del lugar que sería su nuevo centro de trabajo durante los próximos meses, quizás años. Diego había crecido en una familia humilde de Puebla, donde su padre trabajaba como mecánico en un taller de automóviles y su madre lavaba ropa ajena para completar el ingreso familiar. Desde niño había mostrado una habilidad natural para la mecánica y la conducción, lo que lo llevó a especializarse como chofer profesional. Durante los últimos 10 años había trabajado para diversas familias acomodadas, siempre manteniendo una reputación impecable de honestidad, puntualidad y discreción absoluta. Su última referencia, de la familia Domínguez, lo describía como un hombre de confianza excepcional, leal hasta el final y con una integridad moral inquebrantable. El portón de la mansión se abrió automáticamente después de que Diego se identificara ante la sofisticada cámara de seguridad con reconocimiento facial. Un guardia uniformado con traje militar impecable lo saludó con cortesía profesional y le indicó el camino hacia la entrada principal, no sin antes revisarlo discretamente con un detector de metales portátil. El sendero de mármol travertino importado de Italia conducía a través de jardines donde rosas blancas David Austin y rojas Mr. Lincoln creaban patrones geométricos perfectos que habían sido diseñados por un paisajista francés reconocido internacionalmente, mientras que fuentes de agua de 3 niveles danzaban al ritmo de una melodía silenciosa que sólo la naturaleza cultivada y domesticada parecía comprender. A ambos lados del sendero, esculturas de bronce representando figuras mitológicas griegas montaban guardia silenciosa. Había también un pequeño laberinto de setos de boj que conducía a una glorieta donde se podía distinguir un piano de cola blanco que, según sabría después, Alejandro tocaba ocasionalmente durante las tardes de domingo cuando no tenía compromisos de negocios. Todo el conjunto arquitectónico y paisajístico representaba no solo riqueza,
sino también un gusto refinado, desarrollado a lo largo de generaciones de éxito empresarial. La puerta principal, una obra maestra de carpintería artesanal hecha de madera de caoba tallada a mano, con motivos prehispánicos que representaban la fusión entre la herencia cultural mexicana y la sofisticación europea, se abrió silenciosamente antes de que Diego pudiera siquiera levantar su mano para tocar el timbre de bronce dorado. Una mujer de aproximadamente 50 años, de estatura media, cabello negro entrecano, recogido en un chongo elegante pero sencillo, y vestida con un uniforme azul marino perfectamente planchado, que le daba un aire de autoridad doméstica respetable, lo recibió con una sonrisa que intentaba ser acogedora, pero que no llegaba completamente a iluminar sus ojos oscuros, donde Diego pudo percibir inmediatamente una sombra de preocupación que contrastaba marcadamente con la formalidad estudiada de sus palabras de bienvenida. «Buenos días, señor Silva. Soy Lupita Mendoza, el ama de llaves de esta casa desde hace 15 años. Bienvenido a la mansión Hernández», dijo con voz suave pero cautelosa, como si cada palabra fuera cuidadosamente pesada antes de ser pronunciada. El señor Alejandro tuvo que salir muy temprano esta mañana para atender una emergencia de negocios relacionada con un proyecto en Cancún, pero me pidió específicamente que lo recibiera y le explicara detalladamente todas sus responsabilidades. Diego estrechó la mano de Lupita con firmeza respetuosa y notó inmediatamente no solo la tensión visible en su expresión facial, sino también que sus manos temblaban ligeramente. Había algo indefinible en sus ojos, una sombra de preocupación profunda, quizás incluso miedo, que contrastaba dramáticamente con la formalidad profesional de sus palabras de bienvenida y la opulencia del ambiente que los rodeaba. «Es un honor estar aquí, señora Lupita. Espero poder servir a la familia Hernández con la dedicación y profesionalismo que merecen», respondió Diego, utilizando el tono respetuoso pero seguro que había perfeccionado durante años de trabajo con familias de la alta sociedad mexicana. El vestíbulo principal era una verdadera obra maestra de elegancia arquitectónica y opulencia decorativa que quitaba el aliento. Un candelabro monumenta de cristal Baccarat, compuesto por más de 1000 piezas individuales de cristal cortado a mano, pendía majestuosamente del techo abovedado, decorado con frescos que representaban escenas de la historia de México, desde las civilizaciones prehispánicas hasta la época moderna. Las paredes estaban adornadas con una colección impresionante de pinturas originales de artistas mexicanos reconocidos internacionalmente. Un Diego Rivera de la época azul, 2 obras de Frida Kahlo de períodos diferentes, una escultura de bronce de Francisco Zúñiga y varios grabados de José Guadalupe Posada, enmarcados en oro de 24 quilates. El piso de mármol Calacata, extraído de las canteras más exclusivas de Italia y pulido hasta alcanzar un brillo que rivalizaba con los espejos, reflejaba la luz natural que entraba a través de vitrales emplomados, diseñados por artesanos especializados de Guadalajara. Estos vitrales creaban un espectáculo constantemente cambiante de colores que danzaban sobre las superficies pulidas, transformando el vestíbulo en una catedral secular dedicada al culto de la belleza y la riqueza. Una escalera curva de mármol rosa, con barandales de bronce pulido y detalles de marfil, se elevaba majestuosamente hacia el segundo piso, donde se podían distinguir largos pasillos alfombrados, con tapetes persas auténticos que se perdían en la distancia, sugiriendo la vastedad de la mansión. Todo en el ambiente hablaba elocuentemente de riqueza acumulada durante generaciones, poder económico consolidado y tradición familiar construida cuidadosamente a lo largo de décadas de éxito empresarial ininterrumpido.
La señorita Jimena bajará en unos minutos para conocerlo personalmente, explicó Lupita mientras conducía a Diego a través del vestíbulo hacia lo que parecía ser un área de servicio ubicada en la parte posterior de la planta baja. Su voz había bajado inconscientemente de volumen, como si temiera ser escuchada. Ella es la prometida del señor Alejandro desde hace 2 años y, bueno, digamos que maneja muchos de los asuntos administrativos de la casa cuando él no está presente, que desafortunadamente es la mayor parte del tiempo debido a sus múltiples compromisos de negocios. Nuevamente, Diego percibió esa extraña excitación en la voz de Lupita, esa pausa cargada de significado que sugería palabras no pronunciadas, como si quisiera decir algo mucho más importante, pero se contuviera por alguna razón poderosa. Sus ojos se desviaban constantemente hacia las escaleras, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. La tensión en su cuerpo era palpable, y Diego, acostumbrado a leer las sutilezas del comportamiento humano, después de años trabajando en casas donde los dramas familiares se desarrollaban detrás de fachadas perfectas, supo inmediatamente que había corrientes subterráneas de conflicto en esta aparentemente perfecta mansión familiar. Antes de que Diego pudiera formular alguna pregunta discreta para entender mejor la dinámica de la casa, el sonido distintivo de tacones altos sobre el mármol resonó a través del vestíbulo, anunciando dramáticamente la llegada de alguien importante. Los pasos tenían un ritmo confiado, casi imperioso, que hablaba de una persona acostumbrada a comandar atención y respeto. Jimena Lira descendió la escalera con la gracia estudiada y perfecta de una modelo profesional que ha pasado años perfeccionando cada movimiento para causar el máximo impacto visual. A sus 35 años, cuidadosamente mantenidos mediante tratamientos estéticos regulares y una disciplina de ejercicio rigurosa, era una mujer de belleza impactante y casi artificial en su perfección. Cabello rubio platinado que caía en ondas perfectamente estilizadas sobre sus hombros desnudos, ojos verdes como esmeraldas que parecían evaluar y catalogar todo lo que veían, y una figura esbelta y tonificada enfundada en un vestido de diseñador italiano que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Su maquillaje era impecable, aplicado por manos expertas para resaltar cada una de sus características más favorables y minimizar cualquier imperfección. Sus joyas, un collar de perlas negras del Mar del Sur, aretes de diamantes que capturaban y reflejaban la luz como pequeños soles y un relojio Cartier de edición limitada, completaban una imagen cuidadosamente construida de sofisticación internacional, riqueza ostentosa y poder femenino consciente de sí mismo. «Así que usted es Diego Silva», dijo con una sonrisa perfecta y calculada que revelaba dientes blancos como perlas, mantenidos así mediante blanqueamientos regulares y cuidado dental profesional. Su voz era melodiosa y educada, con un acento que había sido cuidadosamente modificado para eliminar cualquier rastro de origen humilde, pero había algo inquietantemente calculado en su tono, como si cada palabra fuera seleccionada no para comunicar, sino para manipular. «Alejandro me habló mucho de usted durante el desayuno. Dice que viene muy recomendado por la empresa de seguridad Pantoja, que solo trabaja con los mejores profesionales del sector». «Es un honor estar aquí, señorita Lira», respondió Diego con el respeto apropiado, pero manteniendo contacto visual directo para establecer su propia credibilidad profesional. «Estoy completamente comprometido con brindar el mejor servicio posible al señor Hernández y a toda su familia». Jimena lo estudió con ojos penetrantes e inteligentes, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también sus intenciones más profundas, su carácter y su potencial para convertirse en un aliado útil o un obstáculo problemático.
Su mirada era la de un depredador evaluando una presa potencial, aunque Diego no era consciente todavía de esta interpretación inquietante. Perfecto. En esta casa valoramos mucho tres cualidades que son completamente innegociables: la lealtad absoluta hacia la familia, la discreción total sobre todos los asuntos privados que pueda observar o escuchar, y sobre todo, la obediencia inmediata sin cuestionamientos innecesarios. ¿Cree poder cumplir rigurosamente con estos requisitos durante el tiempo que permanezca con nosotros? La forma en que enfatizó la palabra obediencia hizo que Diego sintiera un escalofrío inexplicable, pero mantuvo su compostura profesional. Por supuesto, señorita. Mi historial laboral habla por sí mismo en cuanto a estos aspectos. Excelente. Me da mucho gusto escuchar esa actitud tan profesional. Jimena hizo una pausa calculada y su sonrisa se volvió ligeramente más fría, aunque mantuvo la fachada de cortesía. Lupita le mostrará sus habitaciones y le explicará la rutina diaria básica. Alejandro regresa mañana por la noche de su viaje de negocios a Guadalajara, así que tendrá tiempo suficiente para familiarizarse con todos los aspectos de su trabajo. Jimena se acercó un paso más, invadiendo sutilmente el espacio personal de Diego, y bajó su voz a un tono más íntimo, pero también más amenazante. Una cosa más que debo mencionar, señor Silva, y esto es extremadamente importante. En esta casa vivimos con mi futura suegra, doña Carmen Hernández, la madre de Alejandro. Es una señora mayor de 75 años que requiere cuidados muy especiales debido a su condición médica delicada y compleja. Ha perdido completamente la vista debido a un glaucoma severo y también sufre de episodios de confusión mental que pueden ser muy perturbadores para las personas que no están acostumbradas a lidiar con estos problemas geriátricos. Diego asintió, pero algo en la forma aparentemente solícita en que Jimena se refería a la madre de Alejandro le causó una extraña y creciente inquietud. Había un matiz sutil, pero perceptible en su voz, una frialdad apenas contenida que contrastaba dramáticamente con sus palabras aparentemente cargadas de preocupación filial. Yo me encargo personal y completamente de todos sus cuidados médicos, su alimentación, su medicación y cualquier otra necesidad que pueda tener, continuó Jimena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por lo tanto, no será necesario en absoluto que se preocupe por ella o que interactúe directamente con la señora. De hecho, prefiero que mantenga una distancia respetuosa, ya que los estímulos externos pueden alterar su delicado equilibrio emocional. Lupita condujo a Diego hacia el área de servicio, ubicada en la parte posterior de la mansión, donde se encontraba su habitación personal. Un espacio modesto, pero sorprendentemente cómodo y bien equipado, con una cama individual con ropa de cama de calidad, un armario de cedro aromático lo suficientemente grande para sus pertenencias, un escritorio pequeño pero funcional con una lámpara de lectura y un baño privado completamente equipado con ducha, lavabo y todos los artículos de higiene necesarios. Las ventanas, protegidas con cortinas de lino natural, daban hacia el jardín trasero, donde se podía apreciar una piscina de forma libre diseñada para imitar un cenote natural, rodeada de palmeras reales, bugambilias en flor y otros elementos de paisajismo tropical que creaban un oasis de tranquilidad. Su trabajo principal será conducir al señor Alejandro a todas sus citas de negocios, reuniones importantes, al aeropuerto internacional para sus frecuentes viajes de trabajo, y cualquier otro lugar que necesite visitar dentro o fuera de la ciudad, explicó Lupita mientras Diego guardaba cuidadosamente sus pertenencias en el armario. Su voz había recuperado algo de naturalidad, ahora que estaban lejos de la presencia de Jimena.
También ocasionalmente deberá hacer algunos mandados específicos para la casa. Ir al supermercado gourmet, donde compramos los alimentos, recoger medicinas de la farmacia, llevar correspondencia importante a las oficinas y otras tareas similares que puedan surgir. Entendido perfectamente. ¿Hay horarios fijos o varía según las necesidades del señor Hernández? Los horarios son bastante variables, porque el señor viaja muchísimo por sus negocios. Tiene proyectos en todo el país y también algunas inversiones en Estados Unidos y Centroamérica. Pero siempre debe estar disponible con muy poca anticipación. Es el precio de trabajar para un hombre tan exitoso y ocupado, explicó Lupita, y luego bajó su voz considerablemente, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más pudiera escucharla. ¿Y la señora madre? ¿También necesitará servicios de transporte ocasionalmente? La expresión de Lupita cambió dramáticamente. Su rostro se ensombreció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras organizaba nerviosamente algunos objetos sobre el escritorio. Doña Carmen casi nunca sale de la casa. De hecho, no recuerdo la última vez que salió. Debe haber sido hace más de un año. Desde que perdió completamente la vista hace 3 años debido al glaucoma progresivo, se ha vuelto muy dependiente de los cuidados constantes. Lupita hizo otra pausa significativa y Diego pudo ver que luchaba internamente con algo, como si quisiera decir mucho más, pero temiera las consecuencias de hablar abiertamente. La señorita Jimena dice que es mejor para la salud de doña Carmen que no se altere con salidas innecesarias que podrían confundirla o causarle ansiedad. Dice que los cambios de ambiente pueden ser muy traumáticos para las personas mayores que han perdido la vista. Había algo profundamente perturbador en el tono de Lupita que sugería claramente que no estaba completamente de acuerdo con esa política de aislamiento, pero se guardó cuidadosamente cualquier comentario adicional que pudiera ser interpretado como crítica hacia Jimena. Durante su primera semana completa en la mansión Hernández, Diego se dedicó meticulosamente a aprender todas las rutinas operativas y establecer un horario regular que le permitiera ser máximamente útil. Alejandro Hernández resultó ser un hombre de 48 años, alto y distinguido, con cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás y una presencia natural que comandaba respeto inmediato sin necesidad de esfuerzo. Era invariablemente cortés y profesional con Diego, pero mantenía esa distancia apropiada y necesaria entre empleador y empleado que caracteriza a las familias de alta sociedad mexicana. Sus días comenzaban típicamente a las 5:30 de la mañana con una llamada telefónica internacional, seguida por 1 hora en su gimnasio privado, un desayuno ligero pero nutritivo, preparado por un chef que venía 3 veces por semana, y luego una serie interminable de reuniones, llamadas de negocios y viajes que podían llevarlo a cualquier parte del país sin previo aviso. Diego, mañana salimos muy temprano hacia el aeropuerto, informó Alejandro una tarde mientras revisaba documentos comerciales complejos en su oficina privada, rodeado de monitores que mostraban cotizaciones de bolsa en tiempo real y mapas de sus diversos proyectos de desarrollo inmobiliario. Vuelo a Monterrey a las 7 de la mañana para una reunión con inversionistas japoneses que están interesados en financiar nuestro nuevo proyecto de torres residenciales de lujo. Estaré fuera por lo menos 4 días, posiblemente más si las negociaciones se extienden. Por supuesto, señor Hernández, ¿necesita que prepare algo específico para el viaje? No, mi asistente ya se encargó de todos los detalles. Durante mi ausencia, cualquier cosa que necesiten Jimena o mi madre, usted se encarga inmediatamente. Jimena tiene una lista de contactos importantes y proveedores en caso de cualquier emergencia. Alejandro levantó la vista de sus documentos y su expresión se volvió más seria y personal. Una cosa más, Diego,
y esto es importante. Mi madre ha estado pasando por una etapa particularmente difícil últimamente. Su pérdida de visión la ha afectado muchísimo emocional y psicológicamente, y a veces puede tener episodios de confusión, desorientación o incluso agitación que pueden ser muy desconcertantes para las personas que no están acostumbradas a lidiar con estos problemas geriátricos. Diego asintió con comprensión, pero notó que Alejandro parecía estar recitando algo que había escuchado antes, como si no fueran completamente sus propias palabras. Afortunadamente, Jimena ha sido un verdadero ángel cuidándola. Tiene una paciencia infinita y una dedicación que realmente me conmueve. Pero a veces mamá puede puede comportarse de manera un poco complicada o incluso hostil hacia las personas que trata de ayudarla. Es parte de su condición, según me explican los médicos. Alejandro hizo una pausa y su voz adoptó un tono más autoritario. Si nota algo extraño, cualquier comportamiento inusual o problemático, comuníqueselo inmediatamente a Jimena. Ella tiene experiencia manejando estas situaciones delicadas y sabe exactamente cómo calmar a mi madre cuando tiene sus episodios difíciles. Diego asintió profesionalmente, pero esa noche, mientras se preparaba para dormir en su habitación tranquila, no podía quitarse de la mente las palabras de Alejandro. Había algo que no encajaba perfectamente en toda la narrativa. Durante toda la semana que llevaba en la mansión, no había visto ni una sola vez a doña Carmen, lo cual le parecía extraordinariamente extraño en una casa donde supuestamente todos vivían como una familia unida. Más perturbador aún era el hecho de que nunca había escuchado su voz, sus pasos o cualquier indicio de su presencia. Era como si fuera una fantasma viviendo en su propia casa, completamente invisible e inaudible para el mundo exterior. Su curiosidad se intensificó dramáticamente al día siguiente, después de llevar a Alejandro al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en las primeras horas de la madrugada. El vuelo partía a las 7 en punto, y para las 8:30 Diego ya estaba de regreso en la mansión, donde encontró un ambiente completamente diferente al que había experimentado durante la semana anterior. Al regresar a la propiedad y estacionar la camioneta en el garaje subterráneo, notó inmediatamente que Jimena había salido muy temprano. Lupita mencionó nerviosamente algo sobre citas programadas en el salón de belleza más exclusivo de Polanco, seguidas de una sesión de compras en el centro comercial Santa Fe, con algunas amigas de su círculo social. Y por primera vez desde su llegada, la mansión estaba inusualmente silenciosa, con una calidad de silencio que parecía casi opresiva. La ausencia de Alejandro y la salida de Jimena crearon un vacío de autoridad que se podía sentir físicamente en el ambiente. Lupita, que habitualmente mantenía una actitud profesional y controlada, parecía más relajada, pero también más nerviosa, como si la libertad temporal la pusiera en conflicto entre el alivio y la ansiedad, por lo que pudiera descubrir Diego durante estas horas sin supervisión directa. Mientras guardaba cuidadosamente las llaves del Mercedes en su lugar designado en el tablero de seguridad del garaje, Diego escuchó un sonido débil y perturbador que parecía venir desde algún lugar profundo dentro de la estructura de la mansión. Era un sonido que no había notado antes, probablemente porque siempre había estado enmascarado por las actividades normales de la casa. Voces, música, televisión o simplemente el bullicio de la vida familiar cotidiana. Ahora, en este silencio casi sepulcral, el sonido se hacía más perceptible y más inquietante. Era como un gemido suave pero constante, apenas audible, que parecía surgir desde las entrañas mismas del edificio. Tenía una calidad humana inconfundible, pero también algo desesperadamente triste que hizo que Diego sintiera un escalofrío involuntario recorrer su columna vertebral.
siguiendo el sonido con la determinación de alguien que ha decidido que no puede ignorar más su curiosidad y su creciente preocupación. Diego caminó cuidadosamente por pasillos que no había tenido oportunidad de explorar antes durante su primera semana de trabajo. Estos corredores parecían pertenecer a una parte más antigua de la mansión, con una arquitectura ligeramente diferente y menos ornamentada que las áreas principales donde se desarrollaba la vida social y familiar. Las paredes aquí estaban pintadas en colores más neutros y menos costosos. Los pisos eran de cerámica en lugar de mármol, y la iluminación era más funcional que decorativa. Era evidente que esta zona había sido diseñada originalmente para el personal de servicio y para funciones utilitarias, separada deliberadamente de las áreas donde la familia y sus invitados pasaban su tiempo. El sonido se hacía progresivamente más claro a medida que Diego avanzaba por estos pasillos, hasta que finalmente se detuvo frente a una puerta de madera sencilla que tenía toda la apariencia de ser una habitación de servicio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, y el sonido definitivamente venía del otro lado. Era inequívocamente el sonido de alguien en distress, posiblemente llorando o gimiendo de dolor, pero de una manera controlada, como si la persona estuviera tratando de mantener el ruido al mínimo para no ser descubierta. Tras un momento de excitación, durante el cual Diego consideró las posibles consecuencias de lo que estaba a punto de hacer, tocó suavemente la puerta con los nudillos, utilizando un patrón suave y no amenazante que pudiera tranquilizar a quien estuviera del otro lado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz baja, pero lo suficientemente clara como para ser escuchada a través de la madera. ¿Se encuentra bien? El sonido se detuvo inmediatamente, como si hubiera sido cortado con un cuchillo, seguido por un silencio tan tenso y cargado que parecía vibrar en el aire. Diego podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta, alguien que había estado sufriendo en silencio y que ahora se debatía entre la esperanza de ayuda y el miedo de ser descubierto en su vulnerabilidad. Luego, después de lo que parecieron varios minutos, pero probablemente fueron solo segundos, una voz femenina, débil pero sorprendentemente clara y articulada, respondió desde el interior. ¿Quién es usted? ¿Es usted una persona real o estoy imaginando voces otra vez? La pregunta era tan triste y desesperanzada que Diego sintió que se le encogía el corazón. Soy Diego Silva, el nuevo chofer del señor Alejandro Hernández. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita ayuda con algo? Hubo una pausa larga y cargada de emoción antes de que la voz respondiera, ahora con un temblor que revelaba años de sufrimiento contenido. Soy Carmen Hernández, soy la madre de Alejandro. Por favor, ¿podría entrar un momento? Hace tanto tiempo que no hablo con otra persona que no sea ella. La forma en que pronunció ella estaba cargada de un miedo tan palpable que Diego supo inmediatamente a quién se refería y sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Diego abrió cuidadosamente la puerta y se encontró con una escena que lo impactó tan profundamente que necesitó varios segundos para procesar completamente lo que estaba viendo. La habitación era pequeña, mal ventilada y pobremente iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo sin pantalla ni decoración. Las paredes, que una vez habían estado pintadas de blanco, ahora mostraban manchas de humedad y descoloramiento que hablaban de años de negligencia. Una cama individual de hierro, del tipo que se usaba habitualmente para el personal de servicio décadas atrás, ocupaba la mayor parte del espacio disponible. La cama estaba cubierta con sábanas que claramente no habían sido cambiadas en varios días, y una manta delgada que había visto mejores tiempos. No había armario,
Solo algunas perchas clavadas directamente en la pared y un pequeño lavabo agrietado en una esquina que goteaba constantemente, creando una mancha de óxido en el piso de cemento. En esta cama, sentada con una postura que mantenía su dignidad natural, a pesar de las circunstancias degradantes, estaba doña Carmen Hernández, y lo que Diego vio lo conmocionó hasta el alma. A sus 75 años era evidente que había sido una mujer de gran belleza y presencia en su juventud. Sus facciones mantenían una nobleza inherente y una estructura ósea que hablaba de buena genética y años de vida cómoda. Sin embargo, su condición actual era deplorable de una manera que iba mucho más allá de los efectos normales del envejecimiento. Estaba visiblemente desnutrida, con la piel pálida y tirante sobre los huesos, y mejillas hundidas que sugerían pérdida de peso significativa. Su cabello, que probablemente había sido cuidadosamente peinado por décadas, ahora colgaba en mechones descuidados y sin lavar. La ropa que llevaba, un camisón que una vez había sido elegante, pero ahora estaba manchado y arrugado, parecía no haber sido cambiada en varios días. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas que le habían robado la vista, se dirigían hacia donde percibía que estaba Diego, con una mezcla de esperanza desesperada y terror apenas contenido. ¿Es usted real?, preguntó con voz trémula. A veces tengo alucinaciones. Ella dice que es por mi medicación, pero yo sé que es porque no he comido nada sustancial desde... no recuerdo cuándo. El uso de la palabra ella, otra vez, pronunciada con el mismo miedo reverencial, confirmó las peores sospechas de Diego sobre la dinámica de poder en esta casa. «Soy muy real, señora Carmen, y estoy aquí para ayudarla», dijo Diego, tratando de mantener su voz calmada y reconfortante a pesar de la furia que comenzaba a crecer en su pecho. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo?» Los ojos ciegos de doña Carmen se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas arrugadas. «Ayer por la noche me trajo una sopa, pero estaba fría y tenía un sabor extraño. No pude terminarla». Ella se enojó mucho y dijo que si no apreciaba la comida que me daba, tal vez era mejor que aprendiera a valorarla pasando hambre. La habitación no solo estaba en condiciones deplorables físicamente, sino que también carecía completamente de cualquier elemento que pudiera proporcionar confort emocional o estimulación mental a una persona mayor. No había libros, aunque Diego supuso que de poco servirían dada su ceguera. No había radio ni televisión. No había flores, fotografías familiares o cualquier otro objeto personal que pudiera conectar a doña Carmen con su vida anterior o con el mundo exterior. Era más una celda de prisión que la habitación de la matriarca de una de las familias más ricas de México. El contraste con la opulencia del resto de la mansión era tan dramático que resultaba obsceno. «¿Le gustaría que le trajera algo de comer, señora Carmen?», preguntó Diego, sabiendo que estaba arriesgando su empleo, pero incapaz de ignorar el sufrimiento evidente de esta mujer. Los ojos de doña Carmen se abrieron con una expresión de sorpresa y gratitud tan intensa que fue como recibir un golpe físico. «¿Haría eso por mí? ¿De verdad? Hace tanto tiempo que alguien me trata con amabilidad basic humana. A veces pienso que me estoy volviendo loca y que todo esto es una pesadilla de la que eventualmente despertaré». En ese momento preciso, el sonido de la puerta principal de la mansión cerrándose con fuerza resonó a través de toda la estructura del edificio. Jimena había regresado mucho antes de lo esperado. Diego sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la compostura. «Señora Carmen, voy a salir ahora, pero regresaré con comida en cuanto pueda hacerlo de manera segura. ¿Puede esperar un poco más?» «He esperado meses», respondió ella con una sonrisa débil pero genuina que transformó completamente su rostro demacrado. «Puedo esperar un poco más sabiendo que alguien se preocupa por mí.
Diego salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta con cuidado, y se dirigió rápidamente hacia el área principal de la casa, tratando de parecer que había estado ocupado con tareas rutinarias. Sus pensamientos se aceleraban mientras procesaba lo que acababa de presenciar y comenzaba a entender las implicaciones completas de la situación. Encontró a Jimena en la cocina, supervisando agresivamente a Lupita mientras ésta preparaba lo que parecía ser un almuerzo elaborado para una sola persona. Jimena había cambiado su ropa elegante por un conjunto más casual, pero igualmente caro, y su humor parecía significativamente peor que cuando había salido por la mañana. «Diego, ¿dónde estaba?», preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que claramente contenía sospecha. «Lo busqué en el garaje hace unos minutos y no lo encontré. Estaba revisando los niveles de fluidos de los vehículos y organizando las herramientas en el taller mecánico, señorita Jimena», respondió Diego con la naturalidad que había perfeccionado durante años de navegar situaciones delicadas con empleadores exigentes. «¿Necesita que la lleve a algún lugar esta tarde?». Jimena lo estudió con ojos penetrantes durante un momento que se sintió eterno, como si estuviera tratando de determinar si había algo diferente en su comportamiento o actitud. «No, no tengo salidas programadas hoy, pero necesito que vaya a la farmacia a recoger unos medicamentos especiales para mi suegra. Lupita le dará la lista y las recetas». Diego asintió profesionalmente, pero internamente se preguntaba qué tipo de medicamentos especiales podían ser, especialmente después de haber visto el estado deteriorado de doña Carmen. Lupita, que había estado escuchando la conversación mientras cortaba verduras con movimientos nerviosos y poco precisos, le entregó discretamente una bolsa de papel con una lista escrita a mano y varias recetas médicas. Cuando sus dedos se tocaron durante el intercambio, Diego pudo sentir que las manos de Lupita temblaban visiblemente. En el camino a la farmacia, Diego tuvo la oportunidad de examinar las recetas más detalladamente. Su conocimiento médico era limitado, pero algunos de los nombres de medicamentos le eran familiares por experiencias personales con familiares mayores. Lo que vio lo alarmó profundamente. Había al menos 3 tipos diferentes de sedantes, 2 de ellos en dosis que parecían excesivas para una persona mayor. También había medicamentos para la presión arterial en cantidades que podrían ser peligrosas, y varios otros fármacos que Diego no reconocía, pero que tenían advertencias impresas sobre efectos secundarios graves y la necesidad de supervisión médica estrecha. Lo más perturbador era que todas las recetas estaban firmadas por el mismo médico, Dr. Alberto Ramírez, pero las fechas sugerían que se estaban renovando con frecuencia inusual, como si los medicamentos se estuvieran consumiendo más rápidamente de lo normal o en dosis más altas de las prescritas. En la farmacia, el técnico que atendió a Diego parecía conocer bien estas recetas. «¿Para la señora Carmen otra vez?», preguntó de manera rutinaria. «Pobrecita, debe estar muy enferma para necesitar tantos medicamentos tan seguido. ¿Ve qué tipo de condición requiere esta combinación de medicamentos?», preguntó Diego, tratando de sonar simplemente curioso en lugar de sospechoso. El técnico miró las recetas con más atención. «Bueno, estos sedantes normalmente se usan para casos severos de ansiedad o agitación, especialmente en pacientes geriátricos que tienen problemas de comportamiento. Estos otros son para controlar la presión arterial, pero en estas dosis, honestamente, me sorprende que el doctor los haya prescrito así para alguien de esa edad». Diego sintió que se le helaba la sangre. Los medicamentos no estaban destinados a tratar condiciones médicas legítimas, sino a mantener a doña Carmen en un estado de sedación y debilidad que la hiciera incapaz de resistirse o de comunicarse efectivamente con el mundo exterior.
Al regresar a la mansión, Diego encontró la casa sumida en un silencio tenso. Jimena estaba en su habitación, supuestamente descansando, y Lupita estaba en la cocina preparando lo que parecía ser la cena, aunque eran apenas las 4 de la tarde. ¿Para quién es la cena?, preguntó Diego discretamente. Para la señorita Jimena y para nosotros, respondió Lupita sin levantar la vista de sus preparativos. La señora Carmen, ella come muy poco últimamente. La señorita dice que es porque su estómago no puede procesar alimentos sólidos debido a su condición. ¿Qué condición es esa exactamente? Lupita finalmente lo miró y Diego pudo ver años de frustración, culpa y miedo acumulados en sus ojos. No lo sé exactamente. Cada semana parece ser algo diferente. Primero fue diabetes, luego problemas cardíacos, después demencia incipiente. La señorita siempre tiene una explicación médica para todo. Diego decidió que era el momento de confiar en Lupita. La vi esta mañana, dijo en voz muy baja. A la señora Carmen. Está en condiciones terribles. Los ojos de Lupita se llenaron inmediatamente de lágrimas. Lo sé, susurró. Lo sé, y me odio a mí misma por no haber tenido el valor de hacer algo. Pero tengo miedo. Tengo miedo de lo que pueda pasarle a ella si Jimena descubre que alguien está interfiriendo. Y tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo 3 hijos que mantener. ¿Hace cuánto tiempo que esto está pasando? Comenzó gradualmente después de que el señor Alejandro anunció su compromiso con Jimena hace 2 años. Al principio eran pequeñas cosas. Cambiar la habitación de la señora Carmen del 2º piso a esta área de servicio. Reducir las visitas de sus amigos. Limitar sus salidas. Jimena siempre tenía una explicación que sonaba razonable. Lupita se detuvo para limpiar las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Pero en los últimos 6 meses, desde que el señor Alejandro ha estado viajando tanto por negocios, las cosas se han puesto mucho peor. Los medicamentos aumentaron, la comida se redujo y la señora Carmen ha ido deteriorándose física y mentalmente. ¿El señor Alejandro no se ha dado cuenta de nada? Jimena es muy inteligente, explicó Lupita con amargura. Cuando el señor está en casa, que no es muy frecuente, ella actúa como la nuera perfecta. Le prepara informes médicos falsos, le muestra fotografías de la señora Carmen tomadas desde ángulos que la hacen ver mejor de lo que realmente está, y siempre tiene una explicación médica convincente para cualquier pregunta que él pueda hacer. La información que Lupita estaba compartiendo pintaba un cuadro de manipulación sistemática y abuso calculado que iba mucho más allá de lo que Diego había imaginado inicialmente. Además, continuó Lupita, Jimena le ha hecho creer al señor que su madre está desarrollando demencia y que a veces puede ser hostil o agresiva hacia las personas que tratan de ayudarla. Dice que es mejor mantenerla tranquila y aislada para su propio bien y para la seguridad de todos en la casa. Diego sintió una oleada de náusea al comprender la sofisticación cruel del plan de Jimena. No solo estaba maltratando físicamente a doña Carmen, sino que también había construido una narrativa completa que explicaba y justificaba el maltrato, mientras simultáneamente desacreditaba cualquier cosa que la anciana pudiera decir en su propia defensa. Esa noche, después de que Jimena se retirara a su habitación con una botella de vino y varios programas de televisión grabados, Diego y Lupita se reunieron en la cocina para planear su respuesta a la crisis que habían descubierto. La casa estaba sumida en la oscuridad, excepto por las luces de seguridad del perímetro, y el silencio era tan completo que podían escuchar el tic-tac del reloj de péndulo del vestíbulo 3 habitaciones más allá. «Necesitamos ayudar a la señora Carmen esta noche», dijo Diego con determinación. «No puede pasar otra noche sin comida adecuada». Lupita asintió, pero su expresión revelaba el terror que sentía por las posibles consecuencias. Si Jimena nos descubre, no nos va a descubrir. Ha bebido suficiente vino como para dormir profundamente y además toma pastillas para dormir.
He visto los frascos en el baño de visitas. Trabajando juntos con movimientos silenciosos y coordinados, prepararon una bandeja con comida nutritiva, pero fácil de digerir. Sopa de pollo casera que Lupita había preparado en secreto, pan tostado con mantequilla, fruta cortada en trozos pequeños y un vaso grande de leche entera. También incluyeron un termo con té caliente y unas galletas suaves. El camino hacia la habitación de doña Carmen se sintió como una operación militar encubierta. Cada paso era calculado, cada sonido minimizado, cada movimiento coordinado para evitar cualquier ruido que pudiera despertar sospechas. Cuando llegaron a la habitación, encontraron a doña Carmen despierta pero en un estado de debilidad que era alarmante incluso para alguien que había visto su condición esa mañana. Estaba acostada en la cama, inmóvil, con respiración laboriosa que sugería que incluso el acto de respirar requería esfuerzo consciente. «Señora Carmen», susurró Diego suavemente. «Soy yo, Diego. Traje comida». Los ojos ciegos de la anciana se abrieron con esfuerzo y se dirigieron hacia su voz. «¿Es real o estoy soñando otra vez?» «Es muy real», confirmó Lupita, acercándose al otro lado de la cama. «Y vamos a cuidarla, señora. Se lo prometemos». Lo que siguió fue una de las experiencias más conmovedoras y simultáneamente más enrarecedoras en la vida de Diego. Ayudar a alimentar a doña Carmen fue como ayudar a resucitar a alguien de entre los muertos. Con cada cucharada de sopa que lograba tragar, parecía recuperar un poco más de vida, un poco más de esperanza, un poco más de humanidad. «No había comido algo tan delicioso en meses», murmuró después de terminar medio tazón de sopa. Había olvidado lo que se siente estar satisfecha, sentir que el estómago no duele de hambre. Mientras comía lentamente, doña Carmen comenzó a contar su historia con una lucidez que desmentía completamente las afirmaciones de Jimena sobre su supuesta demencia. Su mente estaba completamente clara. Su problema era la desnutrición y la sedación medicamentosa, no la deterioro cognitivo. Todo comenzó poco después de que Alejandro anunció su compromiso. Explicó con voz que se fortalecía gradualmente con la comida. Al principio, Jimena era encantadora conmigo. Me llevaba a almorzar, me compraba regalos, me incluía en todos los planes de la boda. Pensé que finalmente iba a tener la hija que nunca tuve. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Después de la ceremonia de compromiso oficial, cuando se hizo público que Alejandro había actualizado su testamento para incluirla como beneficiaria secundaria después de mí. Esa misma noche, todo cambió. Doña Carmen hizo una pausa para tomar un sorbo de té, y Diego pudo ver que sus manos temblaban menos ahora que había comido algo. Comenzó con pequeñas crueldades disfrazadas de cuidado. Sugirió que mi habitación en el segundo piso podría ser peligrosa para alguien de mi edad y con mi condición visual. Dijo que sería más seguro estar en la planta baja, cerca de la cocina y los servicios. Sonaba tan razonable, pero la trasladó a esta habitación de servicio. Exactamente. Y luego comenzaron las restricciones alimentarias. Primero fue por mi supuesta diabetes, que según ella había desarrollado recientemente. Después fueron problemas cardíacos que requerían una dieta muy estricta. Cada semana había una nueva condición médica que justificaba menos comida, más medicamentos, menos contacto con el mundo exterior. La historia que emergió durante las siguientes 2 horas fue sistemática y escalofriante en su crueldad calculada. Jimena había construido metódicamente una prisión física y psicológica alrededor de doña Carmen, utilizando su amor por Alejandro y su deseo de no causarle preocupaciones como armas contra ella. Su hijo no sospechaba nada. Jimena es extremadamente inteligente y manipulativa.
Siempre se aseguraba de que yo estuviera presentable cuando Alejandro venía a visitarme, aunque esas visitas se volvieron cada vez menos frecuentes, porque ella siempre tenía una razón para limitar nuestro tiempo juntos. Decía que las emociones intensas podrían desestabilizar mi condición cardíaca. ¿Y los médicos? ¿Nadie cuestionó los medicamentos o su condición? Doña Carmen rió amargamente. El doctor Ramírez no es realmente un médico practicante legítimo. Perdió su licencia médica hace años por malas prácticas, pero Jimena lo mantiene en nómina para que firme cualquier receta o reporte que ella necesite. Nunca me ha examinado realmente. Simplemente firma lo que ella le dice. La magnitud de la conspiración era abrumadora. Jimena había creado un sistema completo de engaño que incluía documentación médica falsificada, medicación innecesaria y potencialmente peligrosa, aislamiento social y emocional y manipulación psicológica de todas las partes involucradas. ¿Cuál es su objetivo final?, preguntó Diego, aunque temía conocer la respuesta. Quiere que muera, pero de una manera que parezca natural y no despierte sospechas. Si simplemente me matara directamente, habría investigaciones, autopsias, preguntas difíciles. Pero si muero gradualmente por complicaciones médicas relacionadas con mi edad y mis múltiples condiciones de salud, nadie cuestionará nada. Y después de eso, Alejandro heredaría toda mi fortuna personal, que es considerable independientemente de los negocios familiares, y como su esposa, Jimena tendría acceso y control sobre esos fondos. También eliminaría la única persona que podría oponerse a cualquier decisión que ella quiera tomar sobre el futuro de la familia y los negocios. Diego sintió que se le revolvía el estómago al comprender la fría lógica del plan de Jimena. No era solo avaricia, era un asesinato premeditado disfrazado de cuidado médico, ejecutado con una paciencia y sofisticación que hablaban de una mente verdaderamente psicopática. Señora Carmen, vamos a sacarla de aquí. Vamos a exponer lo que está haciendo Jimena y vamos a asegurarnos de que reciba la justicia que merece. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas de esperanza, por primera vez en meses. ¿De verdad cree que es posible? ¿Después de todo este tiempo? No solo es posible, dijo Diego con una determinación férrea, es inevitable. Pero necesitamos ser muy cuidadosos y muy inteligentes sobre cómo lo hacemos. Jimena es peligrosa, y si sospecha que sabemos lo que está haciendo, podría acelerar sus planes. Esa noche, después de asegurarse de que doña Carmen estuviera cómoda y con suficiente comida y agua escondida para el día siguiente, Diego regresó a su habitación, pero no pudo dormir. Su mente trabajaba febrilmente, desarrollando un plan que pudiera exponer la verdad sin poner a doña Carmen en mayor peligro. Sabía que tenían que actuar rápidamente, pero también sabía que tenían que hacerlo correctamente. Las vidas dependían de ello. Los siguientes 3 días fueron los más tensos y peligrosos en la vida de Diego. Con Alejandro todavía en Monterrey, extendiendo sus negociaciones con los inversionistas japoneses, Diego y Lupita tuvieron que caminar sobre una cuerda floja, manteniendo sus actividades normales, mientras secretamente documentaban los crímenes de Jimena y cuidaban a doña Carmen. Diego había decidido que necesitaban evidencia irrefutable antes de contactar a las autoridades o confrontar directamente a Jimena. Su experiencia trabajando con familias ricas le había enseñado que las acusaciones sin pruebas sólidas simplemente se desvanecían, especialmente cuando se hacían contra personas con recursos para contratar los mejores abogados y ejercer influencia política. La primera prioridad era documentar el estado físico actual de doña Carmen y obtener evidencia médica independiente de su condición real. Diego contactó discretamente a un médico de su confianza, el doctor Martínez, quien había tratado a su propia madre en sus últimos años y quien tenía reputación de integridad inquebrantable. «Doctor,
Necesito que examine a una señora mayor en una situación muy delicada, explicó Diego durante una llamada telefónica desde un teléfono público lejos de la mansión. Creo que está siendo envenenada sistemáticamente, pero necesito confirmación médica profesional. Esas son acusaciones muy serias, Diego. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Completamente seguro. Y tengo miedo de que si no actuamos pronto, esta mujer va a morir. El doctor Martínez accedió a hacer una visita domiciliaria no oficial durante una de las ausencias programadas de Jimena. Mientras tanto, Diego comenzó a documentar meticulosamente todo lo que podía observar. Utilizando su teléfono celular, grabó conversaciones en las que Jimena hablaba con el falso doctor Ramírez sobre ajustar las dosis de medicamentos y crear nuevos reportes médicos ficticios. También fotografió los frascos de medicamentos, las condiciones deplorables de la habitación de doña Carmen y los contrastes obscenos entre el tratamiento que recibía la anciana y la opulencia del resto de la mansión. La oportunidad perfecta llegó cuando Jimena anunció que tendría una sesión de spa de día completo, seguida de una cena con amigas, lo que le daría a Diego un periodo de 6 a 8 horas sin supervisión. «Lupita, hoy es el día», le dijo Diego durante el desayuno. «El doctor Martínez llegará a las 11 de la mañana. Necesitamos tener todo preparado». Lupita asintió nerviosamente. Durante los últimos 3 días había perdido peso debido al estrés y sus manos temblaban constantemente. ¿Qué pasa si ella regresa temprano? ¿Qué pasa si nos descubre? No va a regresar temprano. Revisé su agenda y también le puse un rastreador discreto en su bolso para monitorear su ubicación. Tenemos tiempo suficiente. Cuando Jimena salió de la mansión a las 9:30 de la mañana, vestida elegantemente y de excelente humor, porque había recibido una llamada de Alejandro confirmando que las negociaciones iban bien y que regresaría con un contrato multimillonario, Diego inmediatamente puso su plan en acción. Primero, él y Lupita trasladaron cuidadosamente a doña Carmen desde su habitación celda hacia una de las habitaciones de huéspedes en el segundo piso. La anciana estaba tan débil que apenas podía caminar, y necesitaron una silla de ruedas que encontraron en el closet de almacenamiento. «¿Qué está pasando?», preguntó doña Carmen con una voz que mezclaba esperanza y terror. «¿Me van a sacar de aquí?». «La vamos a ayudar, señora», le aseguró Diego, mientras la instalaban en una cama limpia con sábanas frescas. «Un médico real va a examinarla, y vamos a documentar todo lo que le ha hecho Jimena». El doctor Martínez llegó puntualmente a las 11, y su reacción al ver el estado de doña Carmen fue de shock profesional inmediato. «Dios mío», murmuró mientras realizaba su examen inicial. «Esta mujer está severamente desnutrida, deshidratada y muestra signos claros de intoxicación medicamentosa. ¿Cuánto tiempo ha estado en estas condiciones?». «Meses», respondió Diego. «Tal vez más de un año, pero gradualmente empeorando». El doctor Martínez continuó su examen, tomando muestras de sangre, revisando los medicamentos que Jimena había estado administrando y documentando meticulosamente cada síntoma y cada evidencia de maltrato. «Los medicamentos que le han estado dando son una combinación letal», explicó mientras revisaba los frascos que Diego había recolectado. «Estos sedantes, en estas dosis y para alguien de su edad y peso, podrían causar falla respiratoria. Estos otros medicamentos para la presión arterial están contraindicados con los sedantes y podrían causar un colapso cardiovascular. Es intencional, sin duda alguna. Nadie con entrenamiento médico legítimo prescribiría esta combinación por accidente. Esto es envenenamiento deliberado, diseñado para parecer muerte natural por complicaciones geriátricas». El doctor Martínez pasó las siguientes 2 horas documentando exhaustivamente todo lo que encontró.
tomando fotografías médicas, realizando análisis de sangre preliminares y preparando un reporte detallado que podría utilizarse como evidencia legal. «Señora Hernández», le dijo a doña Carmen al terminar su examen, «usted ha sido víctima de un intento de asesinato sistemático y sofisticado, pero con el tratamiento adecuado puede recuperarse completamente. Su mente está perfectamente clara, su corazón es fuerte y no tiene ninguna de las condiciones médicas que supuestamente la afligen». Las lágrimas que corrieron por las mejillas de doña Carmen no eran de tristeza, sino de alivio profundo, por finalmente tener validación profesional de lo que había estado experimentando. Mientras el doctor Martínez terminaba su trabajo, Diego recibió una alerta en su teléfono. El rastreador que había colocado en el bolso de Jimena mostraba que ella había salido abruptamente del spa y se dirigía hacia la mansión, llegando aproximadamente 1 hora antes de lo programado. «Problema», anunció Diego. «Jimena viene en camino. Tenemos que mover a la señora Carmen de regreso a su habitación inmediatamente». El traslado fue frenético pero silencioso. El doctor Martínez salió por la puerta trasera con todas sus evidencias, prometiendo tener el reporte médico completo listo para las autoridades en 24 horas, mientras Diego y Lupita reinstalaban a doña Carmen en su habitación celda, asegurándose de que todo pareciera normal. Cuando Jimena llegó, encontró la casa aparentemente normal, con Diego lavando la camioneta en el garaje y Lupita preparando el almuerzo en la cocina, pero su humor había cambiado dramáticamente desde la mañana. «¿Dónde estaban cuando llamé hace 1 hora?», preguntó con suspicacia inmediata. «Nadie respondió el teléfono de la casa. Estaba en el jardín trasero podando los rosales», respondió Lupita nerviosamente. «El ruido de la podadora debe haber impedido que escuchara el teléfono». «¿Y Diego?». «Revisando el sistema de riego automático en el lado este de la propiedad», improvisó Lupita. «Había un problema con los aspersores. Jimena los estudió con ojos que parecían rayos X, claramente buscando cualquier señal de que algo había estado fuera de lo normal durante su ausencia». «¿Cómo está mi suegra hoy?», preguntó, utilizando el tono de falsa preocupación que había perfeccionado durante meses de engaño. «Muy tranquila», respondió Lupita. «Tomó sus medicamentos matutinos y ha estado durmiendo la mayor parte del tiempo». «Perfecto. Manténgala así. Alejandro regresa mañana por la noche y no quiero que esté agitada cuando llegue. Ya saben lo difícil que se pone cuando tiene sus episodios». Esa tarde, mientras Jimena estaba ocupada con llamadas telefónicas en su oficina, Diego y Lupita se las arreglaron para hablar brevemente con doña Carmen y tranquilizarla sobre los eventos del día. «El médico confirmó todo lo que sospechábamos», le dijo Diego. «Mañana por la noche, cuando su hijo regrese, vamos a exponer todo lo que Jimena ha estado haciendo». «¿Cree que Alejandro me va a creer?», preguntó doña Carmen con una ansiedad comprensible. «Jimena ha sido muy convincente construyendo la historia de mi supuesta demencia». «Va a tener que creer», dijo Diego con determinación férrea. «Vamos a tener evidencia médica irrefutable, grabaciones de sus conversaciones, fotografías de sus condiciones de vida y testimonios independientes. No va a poder ignorar la verdad». Pero esa noche, los planes cuidadosos de Diego casi se desmoronaron cuando Jimena, actuando por instintos que había desarrollado durante meses de paranoia, decidió hacer una visita de bienestar no programada a doña Carmen. Diego estaba en su habitación revisando las grabaciones que había hecho cuando escuchó pasos en el pasillo que conducía hacia la habitación de la anciana. Su sangre se heló cuando reconoció el patrón de los tacones de Jimena. Silenciosamente se deslizó fuera de su habitación y siguió a Jimena, manteniéndose en las sombras, pero lo suficientemente cerca como para escuchar lo que estaba a punto de suceder. Lo que presenció lo llenó de horror y confirmó sus peores temores sobre la verdadera naturaleza psicopática de Jimena.
Ella había entrado a la habitación de doña Carmen con una jeringa preparada y un frasco de lo que parecía ser una dosis letal de sedantes. «Hola, mamita», dijo Jimena con una voz dulce que contrastaba obscenamente con sus intenciones mortales. «Creo que es hora de que descanses permanentemente. Alejandro regresa mañana y será mucho más fácil consolar a un viudo que lidiar con una suegra problemática». Doña Carmen, a pesar de su debilidad, entendió inmediatamente lo que estaba a punto de suceder. «Por favor, Jimena, soy la madre de tu prometido. No puedes hacer esto». «No solo puedo, sino que lo haré. Y cuando encuentren tu cuerpo mañana por la mañana, será evidente que finalmente sucumbiste a tus múltiples complicaciones médicas. El pobre Alejandro estará devastado, pero yo estaré ahí para consolarlo». Diego sabía que no podía esperar más. Cualquier excitación podría significar la muerte de doña Carmen. «¡Alto!», gritó Diego, irrumpiendo en la habitación con su teléfono en la mano, grabando toda la escena. «¡Aléjese de ella inmediatamente!». Jimena se volteó como una serpiente acorralada, la jeringa todavía en su mano, su rostro transformado por una furia que revelaba finalmente su verdadera naturaleza. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?», siseó. «Esta no es tu área de la casa». «Estoy salvando la vida de una mujer inocente», respondió Diego, manteniendo la distancia pero continuando grabando. «Y documentando un intento de asesinato». «Tú no entiendes nada», dijo Jimena, pero su voz había perdido toda pretensión de dulzura o civilidad. «Esta vieja es un obstáculo. Sin ella, Alejandro y yo podemos ser realmente felices y prósperos». «¿Prósperos con su dinero quiere decir?» «Es lo que merezco. He jugado el papel de la novia perfecta durante 2 años. He tolerado sus caprichos seniles y sus demandas constantes de atención. Es hora de que reciba mi compensación». La máscara había caído completamente. Jimena ya no trataba de mantener ninguna pretensión de inocencia o amor genuino. Era una depredadora que había sido descubierta y que ahora reaccionaba con la desesperación de alguien que ve su plan maestro desmoronándose. «Alejandro nunca te va a creer», continuó, pero ahora su voz contenía una nota de pánico. «Él me ama. Confía en mí completamente. Tu palabra contra la mía no significa nada». «No va a ser mi palabra contra la tuya», dijo Diego, manteniendo la calma a pesar de que su corazón latía como un tambor. «Va a ser evidencia médica, grabaciones de tus conversaciones, fotografías de las condiciones en las que has mantenido a tu suegra y el testimonio de múltiples testigos». En ese momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino, se escuchó el sonido de automóviles llegando al frente de la mansión. Voces masculinas, pasos múltiples y el sonido distintivo de la puerta principal abriéndose. Alejandro había regresado inesperadamente y no estaba solo. «¿Qué está pasando aquí?», resonó la voz de Alejandro desde el vestíbulo principal, seguida por el sonido de pasos que se dirigían hacia la parte posterior de la casa. Diego gritó a todo pulmón: «Señor Hernández, aquí. Su madre está en peligro». Lo que siguió fue una secuencia de eventos que se desarrolló con la velocidad y la intensidad de una película de acción. Alejandro llegó corriendo, seguido por 2 hombres que Diego reconoció como socios de negocios, y encontró una escena que desafió completamente sus expectativas y creencias sobre su vida familiar. Su madre, supuestamente cómoda en su habitación elegante, estaba en condiciones deplorables, en lo que era claramente una habitación de servicio. Su prometida, supuestamente cariñosa y dedicada, estaba sosteniendo una jeringa que obviamente estaba a punto de usar contra la anciana, y su chofer estaba documentando todo con su teléfono. «¿Qué diablos está pasando aquí?», rugió Alejandro, su voz cargada de una confusión que rápidamente se transformaba en horror. «Alejandro, mi amor», dijo Jimena, tratando desesperadamente de recuperar su compostura y su fachada de inocencia.
Puedo explicar todo. Tu madre tuvo otro episodio y estaba tratando de calmarla con su medicación. ¿Con una jeringa? ¿En esta habitación horrible? Diego se adelantó, manteniendo su teléfono grabando, y comenzó a explicar meticulosamente todo lo que había descubierto durante las últimas semanas. Mostró las grabaciones de las conversaciones de Jimena, las fotografías de los medicamentos y las condiciones de vida, y el reporte médico del doctor Martínez. Su prometida ha estado envenenando sistemáticamente a su madre durante meses, explicó Diego con una calma que contrastaba con el caos emocional que se desarrollaba en la habitación. El plan era matarla gradualmente de una manera que pareciera muerte natural, eliminando así el principal obstáculo para acceder a la herencia familiar. Alejandro miraba alternadamente a Jimena, a su madre demacrada, a las condiciones deplorables de la habitación y a las evidencias que Diego le estaba mostrando en su teléfono. Su expresión pasó de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror, y finalmente de horror a una furia fría y controlada. ¿Es esto verdad, Jimena? Por supuesto que no. Este hombre está loco. Está inventando todo para no sé qué razón, pero está mintiendo. ¿Y esto? Preguntó Alejandro, tomando la jeringa de las manos de Jimena y examinándola. ¿Qué es exactamente lo que ibas a inyectarle a mi madre? Es solo su medicación regular para la ansiedad. Ella estaba teniendo uno de sus episodios agresivos y necesitaba ser calmada. ¿Episodios agresivos?, repitió Alejandro, acercándose a la cama donde su madre yacía, obviamente aterrorizada y débil. «Mamá, ¿puedes hablar? ¿Puedes decirme qué ha estado pasando?» Doña Carmen, con una voz débil pero completamente lúcida, comenzó a contar su historia. Cada palabra que decía desmentía las afirmaciones de Jimena sobre demencia o agresividad. Su relato era coherente, detallado y devastadoramente preciso sobre los meses de maltrato sistemático que había sufrido. Uno de los socios de negocios de Alejandro, que resultó ser abogado, había estado escuchando toda la conversación y tomando notas mentales. «Alejandro», dijo finalmente, «creo que necesitamos llamar a la policía inmediatamente. Lo que estamos escuchando constituye intento de asesinato, fraude, abuso de ancianos y probablemente varios otros cargos criminales». Jimena, viendo que su posición se había vuelto completamente insostenible, hizo un último intento desesperado de manipular la situación. «Alejandro, mi amor, tienes que creerme. Todo lo que hice fue por nuestro futuro juntos. Tu madre se estaba interponiendo entre nosotros. No podíamos ser felices con ella controlando todo». Fue la confesión que selló su destino. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad legal y médica. La policía arrestó a Jimena inmediatamente, llevándosela en esposas mientras ella gritaba amenazas y acusaciones incoherentes. El doctor Ramírez, el médico corrupto, también fue arrestado cuando las investigaciones revelaron el alcance de su participación en el esquema criminal. Doña Carmen fue trasladada inmediatamente al Hospital Español, donde un equipo de médicos especialistas comenzó el proceso de desintoxicarla de los medicamentos venenosos que había estado recibiendo y de restaurar su salud física. El pronóstico era excelente. Con el cuidado adecuado, se esperaba una recuperación completa. Alejandro, devastado por la traición y consumido por la culpa de haber estado tan ciego a lo que estaba ocurriendo en su propia casa, no se separó del lado de su madre durante los primeros 3 días de su hospitalización. «Mamá, perdóname», le decía repetidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo pude haber sido tan estúpido? ¿Cómo pude haber permitido que esto sucediera?» «Hijo, Jimena era muy inteligente y muy convincente», respondía doña Carmen con la gracia y el perdón que caracterizan a las madres verdaderas. «Ella manipuló tu amor por mí y tu confianza en ella.
No tienes nada de qué reprocharte. Tengo todo de qué reprocharme. Te puse en manos de una psicópata y estuve a punto de perderte para siempre. La investigación policial reveló que el plan de Jimena había sido aún más elaborado de lo que Diego había imaginado inicialmente. Había estado falsificando documentos médicos durante más de un año. Había establecido cuentas bancarias secretas donde planeaba transferir los fondos de la herencia y había estado explorando formas legales de hacer que Alejandro la nombrara como su representante en caso de que doña Carmen fuera declarada incompetente. También se descubrió que Jimena había tenido una historia previa de relaciones con hombres mayores adinerados, dos de los cuales habían muerto en circunstancias que ahora parecían sospechosas. Las autoridades de otros estados comenzaron a investigar esos casos como posibles asesinatos relacionados. El juicio de Jimena se convirtió en una sensación mediática nacional. Los detalles del caso, una mujer joven y hermosa que había estado envenenando sistemáticamente a una anciana rica para acceder a su fortuna, capturaron la imaginación del público y generaron debates sobre el abuso de ancianos, la manipulación psicológica y la vulnerabilidad de las personas mayores en familias ricas. Diego fue llamado como testigo principal y su testimonio, junto con las evidencias que había recolectado meticulosamente, fue instrumental en la condena de Jimena. Ella recibió una sentencia de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por intento de asesinato, abuso de ancianos, fraude y una docena de otros cargos relacionados. Durante el juicio emergió la verdadera personalidad de Jimena. Los psiquiatras forenses la diagnosticaron como una sociópata con tendencias narcisistas severas y una capacidad extraordinaria para la manipulación y el engaño. Su comportamiento durante el juicio, alternando entre lágrimas falsas, furia incontrolada e intentos de seducir a los miembros del jurado, confirmó estas evaluaciones profesionales. 6 meses después del juicio, la mansión Hernández había sido transformada completamente, tanto física como espiritualmente. Doña Carmen había recuperado completamente su salud y había retomado su lugar legítimo como matriarca de la familia. La habitación celda, donde había sido prisionera, había sido convertida en un closet de almacenamiento y ella había regresado a su suite principal en el segundo piso. Alejandro había tomado una decisión que sorprendió a muchos de sus conocidos en los círculos de negocios de élite. Redujo significativamente sus viajes y compromisos laborales para pasar más tiempo con su madre y para asegurarse personalmente de que nunca más fuera vulnerable a ese tipo de abuso. Los negocios pueden esperar, le explicó a Diego durante una de sus conversaciones regulares. Mi madre es más importante que cualquier contrato o inversión. Casi la pierdo para siempre por poner las ganancias antes que la familia. Diego había sido promovido de chofer a administrador de seguridad de la propiedad, con un salario que reflejaba no solo sus nuevas responsabilidades, sino también el reconocimiento de Alejandro por su valor y lealtad excepcionales. Su nueva posición incluía la supervisión de todo el personal doméstico y la implementación de protocolos de seguridad diseñados para proteger a la familia de futuras amenazas. Lupita, que había sido atormentada por la culpa durante meses por no haber actuado más temprano, fue también recompensada por su lealtad final a la familia. Alejandro le otorgó un aumento substancial y le aseguró que tendría empleo de por vida con los Hernández, sin importar las circunstancias. Pero la transformación más significativa fue la decisión de Alejandro y doña Carmen de convertir su experiencia traumática en algo positivo para la comunidad. Queremos hacer algo que ayude a otros ancianos que puedan estar en situaciones similares, explicó doña Carmen durante una reunión familiar.
Mi sufrimiento no debe haber sido en vano si podemos usar lo que aprendimos para proteger a otras personas vulnerables. El resultado fue la creación de la Fundación Carmen Hernández para la protección de adultos mayores, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar, investigar y prevenir casos de abuso de ancianos en familias de todos los niveles socioeconómicos. La Fundación estableció una línea directa confidencial para reportar sospechas de maltrato, un equipo de investigadores privados especializados en casos de abuso doméstico y un fondo legal para ayudar a las víctimas a obtener justicia. También desarrollaron programas educativos para familiares, cuidadores profesionales y trabajadores sociales sobre cómo reconocer las señales de abuso y cómo intervenir efectivamente. Alejandro adquirió un edificio colonial, restaurado en el centro histórico de la Ciudad de México, y lo convirtió en el Centro Carmen Hernández, que servía como sede de la fundación y también como refugio temporal para ancianos que habían sido rescatados de situaciones de abuso mientras se resolvían sus casos legales. Doña Carmen asumió el rol de directora honoraria de la fundación y Diego se convirtió en el coordinador de seguridad e investigaciones. Su experiencia personal con el caso les dio una credibilidad y una comprensión únicas de las complejidades involucradas en estos tipos de crímenes. Cada caso que resolvemos es una victoria no solo para la víctima individual, sino para todos los ancianos vulnerables, explicaba doña Carmen durante las conferencias públicas que daba regularmente para crear conciencia sobre el problema del abuso de mayores. Mi experiencia me enseñó que el silencio es el mejor aliado de los abusadores. Cuando hablamos, cuando exponemos la verdad, cuando nos negamos a ser invisibles, quitamos su poder. El primer aniversario de la condena de Jimena se conmemoró con la inauguración oficial del Centro Carmen Hernández. El evento atrajo a dignatarios políticos, líderes comunitarios y representantes de organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos de los ancianos. Durante su discurso inaugural, doña Carmen, ahora completamente recuperada y radiante con salud y propósitos renovados, habló sobre la transformación de su experiencia personal en una misión de vida. Hay una frase que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes, dijo, dirigiéndose a una audiencia de más de 300 personas. Pero yo creo que hay algo más importante. Lo que no nos mata puede ser transformado en una fuerza que protege a otros de sufrir lo mismo. Durante meses viví en el infierno de la manipulación, el aislamiento y el envenenamiento sistemático. Pero esa experiencia me dio algo invaluable, la comprensión profunda de lo que significa ser vulnerable, ser invisible, ser tratado como menos que humano. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Ahora uso esa comprensión para identificar a otros que están sufriendo en silencio, para dar voz a los que han sido silenciados y para asegurarme de que ningún anciano tenga que enfrentar solo lo que yo enfrenté. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos, no solo en reconocimiento de su valor personal, sino también en apoyo a la misión que había nacido de su sufrimiento. Diego, de pie al lado del escenario, sintió una satisfacción profunda que iba mucho más allá de cualquier recompensa personal. Había llegado a la mansión Hernández como un simple chofer buscando trabajo estable. Se había convertido en algo mucho más valioso. Un guardián de la dignidad humana, un defensor de los vulnerables y un catalizador para la transformación de una tragedia personal en una fuerza para el bien social. Alejandro, sentado en la primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos mientras escuchaba a su madre hablar, reflexionó sobre cómo los eventos traumáticos del año anterior habían cambiado fundamentalmente sus prioridades y su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida.
Había perdido una fortuna considerable en el proceso legal y en el establecimiento de la fundación, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la recuperación de su madre, el descubrimiento del valor de la integridad personal y la oportunidad de contribuir a algo más grande que sus propios intereses comerciales. En los meses que siguieron, la Fundación Carmen Hernández rescató a docenas de ancianos de situaciones de abuso, procesó exitosamente a varios perpetradores y estableció un modelo de intervención que fue adoptado por organizaciones similares en todo México y en otros países latinoamericanos. La historia de Doña Carmen se convirtió en un símbolo de resistencia, supervivencia y transformación. Pero más importante aún, se convirtió en una advertencia para los potenciales abusadores de que los ancianos ya no eran invisibles o indefensos, y en una promesa para las víctimas de que alguien estaba vigilando, alguien se preocupaba y alguien lucharía por su derecho a vivir con dignidad. Diego continuó trabajando como el guardián silencioso de la familia Hernández, pero su rol se expandió para incluir la protección de una comunidad mucho más amplia de personas vulnerables. Su historia personal, de chofer anónimo a defensor reconocido de los derechos de los ancianos, se convirtió en inspiración para otros trabajadores domésticos y cuidadores profesionales que encontraron el valor para hablar cuando presenciaron injusticias. La mansión que una vez había sido un escenario de horror silencioso se transformó en un faro de esperanza, justicia y amor familiar genuino. Y en el corazón de esa transformación estaba la verdad fundamental que Diego había descubierto desde el principio: que la verdadera riqueza no se mide en dinero o posesiones, sino en la dignidad con la que tratamos a los más vulnerables entre nosotros. 5 años después, Diego se casó con una enfermera especializada en geriatría que había conocido a través del trabajo de la fundación. La ceremonia se celebró en los jardines de la mansión Hernández, con Doña Carmen oficiando simbólicamente como madrina y Alejandro sirviendo como padrino. En su discurso durante la recepción, Diego reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado cuando simplemente buscaba trabajo como chofer. Llegué aquí pensando que mi trabajo sería conducir automóviles. Descubrí que mi verdadera vocación era conducir almas perdidas hacia la luz de la justicia y la dignidad. La Fundación Carmen Hernández había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones más respetadas de México en la protección de los derechos de los ancianos, y su modelo de intervención había sido adoptado internacionalmente. Pero su logro más importante no se medía en estadísticas o reconocimientos, sino en vidas salvadas, familias reunidas y la transformación de una tragedia personal en una fuerza para el bien colectivo. Doña Carmen, ahora de 80 años y aún vibrante con energía y propósito, continuaba dirigiendo la fundación y dando conferencias sobre la prevención del abuso de ancianos. Su historia había sido documentada en libros, artículos académicos y programas de televisión, pero ella siempre insistía en que lo más importante no era su sufrimiento pasado, sino las acciones presentes que ese sufrimiento había inspirado. El sufrimiento sin propósito es simplemente tragedia, decía frecuentemente. Pero el sufrimiento que se transforma en compasión, activa hacia otros, se convierte en bendición. Y así, una historia que había comenzado con crueldad, manipulación y la amenaza de muerte, se transformó en un testimonio del poder del valor individual, la importancia de la vigilancia comunitaria y la capacidad humana de transformar incluso las experiencias más traumáticas en fuerzas para la creación de un mundo más justo y compasivo. Si esta historia tocó tu corazón,
Compártela con quienes necesiten recordar que la verdadera fortaleza no viene del dinero o del poder, sino del valor de defender lo correcto cuando nadie más está dispuesto a hacerlo. Los ancianos de nuestras familias y comunidades merecen amor, respeto y protección, no abuso o negligencia. Cada uno de nosotros puede ser como Diego, un guardián silencioso que se niega a mirar hacia otro lado cuando presencia injusticia. Porque al final, la medida de una sociedad civilizada no se encuentra en su riqueza o tecnología, sino en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Suscríbete, dale like y comparte esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira, educa, y recuerda que todos tenemos el poder de hacer la diferencia en la vida de alguien más.